Hola a todos y todas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los usos educativos de los organizadores gráficos y los vamos a desglosar con base en tres aspectos. Los usos de los organizadores gráficos según su naturaleza, aquellos que se utilizan para favorecer el desarrollo de estrategias complejas y según los momentos de la clase. Entonces vamos a comenzar con los usos de los organizadores según su naturaleza. Esto quiere decir para qué fueron creados, para qué nos sirven originalmente. Por ejemplo, están aquellos que nos ayudan a organizar, clasificar y categorizar la información, como es el caso del cuadro sinóptico, que todos conocemos muy bien. Luego aquellos que te ayudan a desmenuzar la información de un tema en sus partes y establecer relaciones entre conceptos, tal como el mapa conceptual, que aquí tenemos. Luego aquellos que te permiten comparar. Aquí tenemos un cuadro comparativo y pueden ver aquí cómo se establecen estas comparaciones. Están aquellos que te permiten generar o producir ideas, como este organizador que es muy interesante, muy del área de negocios y de mercadotecnia, que se llama Customer Journey Canvas, y te permite generar ideas, en este caso acerca de futuros clientes, ¿no? Que estás prospectando ahí para tu negocio, entonces te deja decir, bueno, a ver, vamos a hablar acerca de mi cliente y qué necesidades podría tener, hacia quién me voy a dirigir, ¿no? O qué momentos clave, o sea, toda esta información te permite, ¿no? Generar ideas al respecto de esto. Luego tenemos los que te ayudan a generar vocabulario. Tenemos un árbol de vocabulario y aquí está una palabra, ciencia, y todo lo que tiene que ver con esta palabra, que te ayuda a comprenderla y a establecer una relación pues significativa para conocer lo que esta palabra quiere decir. Y aquellos que te permiten tomar notas, como el mapa mental, los que te llevan a retener información. Quiero decirles que tanto el árbol de vocabulario como el que vimos aquí, que es el mapa mental, te ayudan a retener la información. Ahora, hay otros que te permiten organizar la información en secuencias temporales, como es la línea de tiempo por excelencia, o establecer relaciones causa-efecto. Este se llama diagrama de pescado y como pueden ver, se establecen como muchas causas que llevan a cierto efecto. Ahora, ¿quieres ver cuestiones de solución de problemas? Está este que se llama árbol de decisiones y entonces tienes un problema con sus vertientes y qué podría pasar en diversas ocasiones o escenarios y entonces te lleva a tomar decisiones con respecto a esto. Aquellos que están enfocados en representar procesos como un diagrama de flujo muy del área de la ingeniería. Y finalmente aquellos que te dejan representar secuencias, pero secuencias sencillas, como este, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Son secuencias sencillas. Entonces, ¿qué es lo que buscas generar en los estudiantes? ¿Quieres que comparen? ¿Quieres que generen ideas? ¿Que relacionen conceptos? ¿Que clasifiquen? ¿Que tomen decisiones? Y no sé, aquí, decisiones y solucionen problemas o que representen un proceso. Con base en eso, puedes decidir qué organizador vas a utilizar. Ahora vamos a ver aquellos que están enfocados en favorecer el desarrollo de estrategias complejas y aquí vamos a ver algunos que tal vez no sean tan conocidos y están aquellos que favorecen la lectura. Por ejemplo, este que se llama Questioning the Author. Y entonces es un organizador muy interesante, es como una tabla, pero tiene varias preguntas acerca de, ¿tú lees una lectura? Y entonces estas preguntas te permiten analizarla, ¿no? Por ejemplo, aquí está el texto que están analizando y su autor. Y entonces dice aquí, ¿qué me está tratando, qué te está tratando de decir el autor? Y aquí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué el autor se está sintiendo de esa manera? ¿Qué harías en lugar de él, ¿no? O ella. ¿Cómo podría haber dicho más claramente las cosas el autor? ¿Sí lo dijo claramente? Entonces esto te permite generar un análisis y una comprensión lectora
Aquí está la fuente y en varios de los organizadores que he puesto está la fuente, pero al final las tenemos por si les interesa. Y bueno, aquí está otra estrategia compleja a la que apoyan los organizadores, que es la escritura. Está enfocado en la escritura como de un texto narrativo, ¿no? Y entonces aquí dice escenario. Entonces incluye tiempo y lugar. ¿En dónde vas a crear tu historia? ¿No? Aquí dice que una isla. Personajes, el problema. ¿Cuál es el problema? Ajá, argumento, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los eventos? Entonces aquí empieza a esbozar su historia y ya después puede desarrollarla, ¿no? Está enfocado en un texto narrativo porque tiene un nudo, tiene una resolución y todo esto. Igual aquí está su fuente. Entonces este se llama mapa de historia y sirve para procesos de escritura creativa o escritura narrativa. Y ahora vamos a hablar de los usos de los organizadores según el momento de la clase. Y tenemos aquellos que puedes presentar antes de la clase, es decir, tal vez vas a presentar o desarrollar un tema o una actividad y hay algo crucial, una información crucial que necesitan antes. Por ejemplo, yo estuve trabajando con comprensión lectora precisamente y yo leía historias a estudiantes. Entonces para mí era crucial que conocieran el significado de ciertas palabras extrañas que venían en los textos. Y utilicé organizadores parecidos al árbol de vocabulario, organizadores que me permitieran mostrar los significados a los estudiantes o que ellos y ellas comprendieran qué significaba tal o cual palabra, para que cuando se presentaran esas palabras en el texto, ellos ya dijeran, ya sé qué significa, entonces ya no les causará problema. Entonces eso puede ser un antes de la clase. Te pueden servir para introducir un tema. Por ejemplo, tal vez tienes un tema complejo y entonces tú presentas un organizador que te dé un panorama general del tema. Y entonces los y las estudiantes pues ya lo ven y dicen, ok, lo ven, tienen una primera aproximación al tema y conforme tú lo vas desarrollando, ellos lo van hilando con lo que les presentaste. Lo puedes introducir al inicio de la clase o una estrategia que puede ser utilizada antes de la clase, se los dejas en un tiempo independiente. También se prestan para enseñar un tema. Por ejemplo, puedes ir construyendo un organizador o explicando a través de la construcción de un organizador gráfico. Y para concretar lo que ya viste, pues puedes presentar una actividad, un tema, y luego de eso decirles a los estudiantes hagan un organizador gráfico. Nota, es importante que ellos sepan en qué consiste ese organizador, porque qué tal que les dices, haz un mapa conceptual y ellos no saben en qué consiste, entonces eso es muy importante. Y aquí les traigo 2 ejemplos de la vida real. Se ve muy chiquito, pero dice indoeuropeo. Y entonces aquí están las familias lingüísticas que surgen de esta rama indoeuropea. Quiero decirles que este mapa se llama la familia lingüística indoeuropea. A mí me lo enseñaron cuando iba en la prepa. Y mi maestra fue desglosando o iba desglosando este mapa, en este caso pues era en el pizarrón, conforme nos iba enseñando en la clase. Entonces ella decidió utilizar un organizador gráfico. Durante la clase ella lo fue creando mientras nos explicaba. Entonces de verdad a mí me hizo muchísimo sentido porque eran temas complejos. Y en nuestro libro de texto venía, pero explicado en prosa. Entonces, de verdad que a mí me funcionó muchísimo que durante la clase ella me fuera armando este cuadro sinóptico con las ramas de esta familia lingüística. Entonces, este es un ejemplo de la utilización de un organizador a lo largo de la clase, durante la clase o para enseñar un tema. ¿Qué sería esta categoría? Y ahora vamos a ver este otro. Bueno, el tema es de la rama de la metodología de la investigación. Entonces, se trataba de una elaboración de marco teórico. El maestro utilizaba este diagrama que venía en el libro, aquí está la fuente, y entonces nos lo presentaba al inicio porque era tema complejo que tenía pues varias vertientes. Entonces nos presentaba este panorama general del tema y después se descolgaba a explicar de manera que nosotros en efecto íbamos hilando lo que nos decía con ese mapa inicial.
Entonces, ese es un ejemplo de un organizador para introducir un tema. Ahora vamos a ver de qué depende esto, o sea, ¿cómo sé qué organizador usar y cuándo utilizarlo? Aquí la clave está en el propósito. Aquí dice, todo es acerca del propósito, es decir, ¿para qué quiero utilizar ese organizador? Por ejemplo, en el caso que yo les decía de la estrategia de comprensión lectora que tuve que desplegar, pues yo sabía que era un punto clave que conocieran vocabulario, porque ese es un aspecto básico en estrategias de comprensión lectora. Entonces yo dije, voy a utilizar esto, tal organizador, para que ellos comprendan el significado de estas palabras, ¿no? Entonces, el para qué es muy importante y todo es eso acerca del propósito. No olvides esta pregunta, o sea, ¿para qué quiero utilizar un organizador? O más bien, ¿qué quiero lograr en mis estudiantes? Ahora, algunas sugerencias de uso de organizadores gráficos es evitar el uso excesivo de organizadores. No nos vaya a dar organizadoritis aguda. O sea, hay que acotarlo a los propósitos. Si lo voy a usar para que comprendan palabras, pues para eso. O sea, que sea muy acotadito porque se puede saturar y se puede, sí, el uso del recurso se puede saturar. Ahora, acompañar de actividades adicionales es otra sugerencia, es decir, explicaciones, porque tal vez ellos lo hagan, pero para otras personas no cobran sentido. Entonces, siempre acompañar de explicaciones es importante o de discusiones. Es más, de la colaboración. Podemos ir armando organizadores en colaboración y estas son sugerencias acerca de utilización de organizadores. Y bueno, otra cosa, es muy importante explicar en qué consiste el organizador que se utilizará en el caso que lo vayas a dejar como actividad independiente o como tarea, pues, porque a lo mejor tú pides un mapa mental y te entregan un mapa conceptual porque no saben la diferencia. Entonces, sí, tal vez modelar el uso de y cómo se hace o dar un recurso que explique qué es. Entonces, estas son las sugerencias de utilización. Ahora, ya nada más quiero dejarte una reflexión. Me gustaría que pensaras o que pensaran en qué tema de su curso, de tu curso o materia, pondrías en práctica esto. O sea, en qué podrías utilizar un organizador gráfico, en qué tema podrías usar un organizador y cómo lo utilizarías y en qué momento. Piensa esto. Creo que estas reflexiones te ayudan y te van a ayudar mucho, incluso para actividades posteriores. Aquí están nuestras fuentes de consulta. Y pues muchísimas gracias. Espero que el video sea de mucha utilidad.